De plantas contra zombies a Sandro Botticelli, del bosón de Higgs a las aventuras sonoras de Debussy, de la geopolítica a la geografía erógena, de los mitos platónicos a la hipnosis por fractales. Sí, señores, el saber es un laberinto, pero no se preocupen porque ahora todos estamos en sincronía. Pues sí, estamos aquí, bienvenidos sean todos ustedes al programa aquí de Sincronía y en este momento voy a presentar tal vez la sección más cultural del programa, la sección más cultural de toda Red Generación y de todos los medios alternativos. Esta sección cultural consiste en que voy a leer cada semana una frase, pero no crea usted que de algún escritor o algún filósofo, sino frases sacadas de canciones, canciones que regularmente escuchamos, incluso aunque no nos gusten. Vamos a tener frases de canciones desde Jenny Rivera, así es, desde Jenny Rivera hasta los Beatles. Y vamos a decir la frase de esta sección cultural. Dice, fuego y amor ayer noche, hoy solo frío y desdén. Y es que tu amor es seguro como cárcel de papel. Esta frase maravillosa es tomada de la canción Veleta de Lucerito y es una canción que puede buscar usted ahí en el YouTube y verá qué edificante es. Toda la pinche canción está de poca madre. Y es que yo creo que es primordial empezar con el pie derecho, empezar con cultura, un programa como estos, así de cultural, es importante empezarlo con el pie derecho. Y bueno, de alguna forma, estas frases también nos hablan de alguna manera de lo que vivimos los mexicanos, ¿no? Porque aquí muchas veces subimos a los peceros, subimos al transporte público y escuchamos esas canciones y tenemos esas frases o las tonaditas de las canciones, aunque no nos guste el ritmo o aunque no nos gusten los cantantes. Así que a partir de esta semana vamos a tener esta frase maravillosa que, como les digo, ya nos la anda pidiendo ahí Cristina Pacheco en su programa de Canal 11 y en el 22 también. Así que bueno, esta es la sección cultural para iniciar con una frase de reflexión, ¿verdad? De la vida cotidiana de todos los mexicanos. ¿No seré yo muy mamón con esto, Ulises? Pues no sé, Jonathan, pero yo creo que está muy al tiro porque ¿crees que al Z40 le den una cárcel de papel o de cuál? Pues a mí me figura en principio que sí soy mamón y por otro lado, pues quién sabe, vamos a ir viendo porque vamos a entrar ahí a la mesa, ¿no? Sí, vamos a entrar a la mesa, que es esta sección de mesa política que nos va a tocar los jueves y vamos a analizar ciertos temas porque ahora, como yo estaba introduciendo, nos interesa hablar de el Z40, este personaje que es muy importante mediáticamente también, pero en lo que representa la guerra contra el narco. Y esta situación, digamos, esta centralidad que trata de dar el gobierno de la República, ya lo dio con Felipe Calderón y ahorita ya lo da con Enrique Peña Nieto, de mandar el mensaje a los medios de que agarraran cabecilla, de que agarrara a una persona, a un líder del narcotráfico, es dar un golpe al narcotráfico como tal. Como si el narcotráfico, Jonathan, fuera un problema simplemente de una serie de personas que de repente por decisión propia se ven obligadas, deciden de alguna forma dedicarse al crimen, dedicarse al mal, sin importar la situación económica de la que brotan. Esto es muy importante porque con la captura del Z40, independientemente del análisis mediático, político que vamos a hacer, el mensaje del gobierno es que la situación de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón está cambiando cuando esto es de dudosa procedencia retórica,
porque realmente no se ven cambios sustanciales en los números. ¿Qué significado tiene, Jonathan, la captura del Z40? ¿Qué significado tiene la captura de este personaje que es un líder del narcotráfico y en condiciones mediáticas pues bastante curiosas, por cierto? ¿Tú qué opinas? Bueno, en principio la detención de Miguel Ángel Treviño, el Z40, parece que fue pactada. Ya lo estuvieron comentando algunos expertos en delincuencia organizada. Hay cosas que no cuadran en la versión oficial. A mi parecer fue una entrega a cambio de beneficios, a cambio de información. La versión de que elementos de la Secretaría de Marina marcaron el alto al capo desde el helicóptero entre las 3 y 4 de la madrugada del lunes y este accedió, ¿no? Aunque existe otra versión que dice que intentó huir entre los matorrales y que hasta se rasguñó el pobre. Y es que, mire, yo realmente soy muy mal pensado, tengo una mente muy inquieta, tengo el mal del sospechosismo y el mal de aquel dicho que dice piensa mal y acertarás. Y la idea del helicóptero persiguiendo al Z40 en la madrugada y este casi casi arrodillado diciendo vengan por mí, llévenme con ustedes, no me cuadra. Se me hace sorprendente el hecho en principio de que el Z40 se desplazara de un lugar a otro tan solo con dos personas que le hacían compañía. Uno de ellos faltaba menos, pues era su encargado de seguridad, el otro su contador, solo faltaba que llevara a su jardinero y al cocinero, pero a nadie así que tuviera armas o alguien que lo protegiera. Creo que fue una detención pactada. Peña necesita información y el Z40 le puede dar mucha. Aunque bueno, tal vez mucha de esa información él ya la conoce y mucha de ella está vinculada a gobernadores priistas, a presidentes municipales, a su propio gobierno, a él mismo, a esto córtenle, vinculado a él, a su gobierno, a esto córtenle, ahí póngale a él un sonido como No, si no me estuviera cortes. diciendo una palabrota. Y digo lo de información, Ulises, porque en Rusia, por ejemplo, se utiliza la entrega pactada a cambio de un proceso judicial cómodo, con muchas garantías, incluso sin que se les pusiera a las esposas, están sin esposas. A No, cualquier hijo de vecina lo programas. agarran robando pan. Sí, a cualquier hijo de vecina lo agarran robando pan y vámonos, cabrón, unas buenas patadas en las costillas y las esposas. Aquí no sucedió. Por ejemplo, en Rusia, los detenidos que ignoro si se les dé un trato amable como en México, le dan información al gobierno cuando es pactada y se utiliza contra los enemigos políticos. Oye, pero imagínate, para esto se necesita una imagen mediática. Es decir, digamos, si los pactos de intercambio están hechos con el crimen organizado, se necesita por lo menos que la gente crea, que la gente vea. Porque me estabas diciendo una descripción de la fuga por el desierto, los matorrales o en el ambiente que haya sido, parece una descripción casi cinematográfica comparable a 24 de otras series y narrativas que nos proponen los medios de comunicación y tratar de compararla y tratar de hacer ver como la serie La Teniente que de veras se está acabando y que fue una detención heroica. ¿Sabes Sí, qué es, Jonathan? Pero lo curioso es que en estos dos, en esas pues, que van 24, 40, 48 horas que van de esto, ¿no? Más o menos, lo que yo he recogido en la calle, Jonathan, es, o sea, la opinión pública se ríe. De veras, la gente de la calle duda creer que haya sido una detención legítima y mucho menos que represente una efectividad de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Públicas en contra del narcotráfico. Entonces, algo está fallando en la estrategia mediática, Jonathan. esta, O esta, es, permíteme tantito, es ya un cinismo descarado de presentar a una persona sin esposas, porque esto, Jonathan, en la opinión pública de la vida cotidiana circulante en las calles de México es ¿por qué no lo habían esposado? bueno, es que yo creo que la gente también Y tiene este aparte mal, de todo, el permíteme sospechosismo como yo. también, sí, sí, que no, la gente ya tiene otros medios de información, pero aparte fue publicado, digamos, en los medios masivos de comunicación oficiales, como nosotros los conocemos, hasta donde yo entiendo. La detención dejó muchas dudas y eso significa también que el gobierno ya de manera peligrosa está, igual Jonathan, no sé tú qué opinas, teniendo un cinismo peligroso incluso en cuanto a lo que le presenta a las personas, El dándole siguiente o acompañándole de una narrativa
que ya nos ha invadido y que ya nos ha colonizado con pues, estas narrativas, como digo, el cine, las series norteamericanas, que son detenciones heroicas y películas de acción. No, el siguiente paso es conocer las redes político-empresariales que le han dado poder y han permitido la expansión de, fíjate, 29 países a los Zetas. Es una cosa tremenda, es una cosa mundial. Bueno, ya muchas empresas No, mexicanas quisieran tener presencia en exacto. tantos países. 29 países. No se explica la expansión a 29 países sin las redes político-empresariales. Se deben abrir líneas de investigación patrimoniales. A ver, chiquito, vamos a contrarrestar, ¿qué digo contrarrestar? A medir nada más el grado de infiltración a través de esto, ¿sí? El grado de infiltración que hay en de los Zetas en las esferas gubernamentales en México y como vuelvo a repetir, no solo en México, sino en todos esos países. Aunque la realidad, Ulises y auditorio, parece ser solo una detención, como tú lo decías, Ulises, como las que hacía Calderón, que solo generan una expansión de la violencia, la recrudece, es más atomizada y no habrá una reducción en los delitos económicos. En realidad, esta detención del Z40 no va a traer una apertura en la línea de investigación patrimonial que incluya a muchos empresarios, muchos políticos mexicanos, lo decía Ricardo Arevalo hoy por la mañana, el soporte que tienen estas organizaciones delictivas vienen de políticos con nombres, apellidos, altos puestos de gobierno, y cuando digo altos, muy altos puestos de gobierno. Solo por dar un ejemplo, el caso de Pancho Colorado. Este es un hombre que está detenido en Estados Unidos, está purgando una condena Claro, de 20 años. Es un hombre acaudalado, ampliamente conocido en Veracruz por ser contratista de Pemex a través de la empresa ADT Petroservicios. Esta organización aparece en la lista negra de muchos países por lavado de dinero y en México esta empresa le sigue dando servicios a Pemex. Pese a que está incluso boletinada por el Departamento de Estado estadounidense, le sigue dando servicio a Pemex. Pero así hay muchas empresas y empresarios más vinculados con el narcotráfico que están en las listas negras de otros países y en México no pasa absolutamente nada. Bueno, ni siquiera una investigación amerita. La pregunta está en el aire. ¿Qué ha pasado con los exgobernadores de Tamaulipas, de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández, esos que al finalizar el sexenio de Calderón empezaban a haber averiguaciones, que se quedaron ahí paradas? Hoy no sabemos en qué quedaron estas investigaciones que vinculaban a estos dos exgobernadores con el cártel y que se le atribuían incluso casos de lavado de dinero, compra de propiedades. Bueno, se llegó a decir incluso que en la época de Yarrington se utilizaron estos programas sociales para lavar dinero del narcotráfico. ¿Dónde está, señor Peña Nieto, estas investigaciones de estos exgobernadores, de estos vínculos del narcotráfico que su partido y que muchos de sus gobernadores tienen con el narcotráfico? parece, Jonathan, que incluso en la secuencia que vemos histórica en México de estos 12 años anistas, parece más bien una cadena que sigue, porque de repente nos muestran un partido, que es el PRI, que durante unos 40 años gesta, incluso, según algunas fuentes, con algunas mafias de Estados Unidos y demás cosas, gesta una condición de impunidad todavía socavada o todavía subrepticia hasta 1990 del narcotráfico. Y a partir del 2000, a partir de los gobiernos panistas, viene esta reacción aparente del Estado mexicano contra algo que el anterior régimen creó. Parece de alguna manera seguir una lógica, porque el problema también aquí, Jonathan, es el problema del dinero y las armas. El tráfico de armas de Estados Unidos a México pues, ha sido impone desde hace mucho tiempo y ahorita es un gran negocio. ¿Por qué de repente ese tráfico también se fortifica cuando de 2000 a 2012 en los regímenes panistas, cuando aparte se presenta una imagen de pureza moral aparente de un partido que en supuesta alternancia lucha con lo que el anterior partido, ¿sí?, Uh -huh. generó, pero de alguna manera la empresa económica, digamos, la infraestructura económica neoliberal no ha cambiado en ninguno de los dos. Entonces estamos ante un problema grave porque de alguna forma no vemos voluntad de ninguno de los partidos de la alternancia para acabar de raíz con el problema del narcotráfico que empieza con la justicia social y que también después empieza, eso es lo que te iba a decir, Jonathan, con el problema de la inteligencia.
Supuestamente lo que tiene que cambiar con respecto al gobierno de Felipe Calderón, digamos, yo lo dejo al arbitrio, pero yo parto de esta no alternancia, de esta continuidad PRI-PAN que da el programa neoliberal con ciertos cambios mediáticos para que la gente crea, la opinión pública crea que hay una verdadera alternancia, ¿sí? Y obviamente el gobierno priista tiene que decir, ahora sí estoy trabajando en inteligencia, ahora sí fue quirúrgica mi detención y no hubo un solo muerto alrededor. Es más, ni Ni siquiera, disparos. ni disparos, ni siquiera, es más, casi, pues él se entregó, pues, ni siquiera le Exacto. amarré las manos, ¿no? Sí, no, ni lo esposé ni nada. No, Entonces, sí. sí, sí, entonces, de alguna forma estamos con otro mensaje mediático, es decir, estamos cambiando en inteligencia, cuando en Estados Unidos se le ha dado también gran promoción a esta detención, porque sí hay una labor conjunta, pero no es contra el narcotráfico y sus caficillas como tal, porque saben ellos que eso tiene causas socioeconómicas. ¿Sí? Imagínate una La red que tiene unión que tantos está es países. que permanezca la guerra y entre los dos las reformas estructurales, seguirlas de alguna manera justificando, pero también la guerra contra el narco a través del pacto de Yucatán, ¿no? ¿Cómo se llama, Jonathan? Este pacto por Mérida, ¿cómo? Pacto por México, el Pacto por No, México. no, Ah, bueno, bueno, ese tú no, dices la pero lo de estrategia de Mérida, Mérida, el Plan Mérida, la Mérida, iniciativa Mérida, sí. la iniciativa Mérida, que supuestamente ha tenido también muchos cambios formales, pero que sigue indicando y que sigue representando una sumisión con la política de seguridad de Estados Unidos, ¿no? México, Ulises Auditorio, tiene un pacto, sí tiene un pacto, pero tiene un pacto con la impunidad. Ese pacto que presumen los presidentes del PRI, del PAN y del PRD, estos farsantes, es un pacto con la impunidad. México es un estado fallido, que provocaron la impunidad, la corrupción, los fraudes electorales. El estado, ese que presumen de derecho, o ese que une a los estados en torno a un pacto federal, ese estado patrocina y subsidia a grupos como los Zetas. Los Zetas se han metido en deuda pública en los estados, compran deuda pública con Así bonos para es. lavar dinero, compran con dinero sucio y lo convierten en obra pública. Por eso se explica que su expansión llegue a Europa, que llegue a Asia y llegue a África. Evidentemente que ese es el canal, pero el gobierno mexicano le llama inteligencia a la injerencia, que son cosas distintas. Le llama inteligencia a la injerencia que tiene Estados Unidos en nuestro país. Se da esta revelación de que fue pactado porque el gobierno federal otra vez no tuvo los pantalones para de frente decir que esto había sido en torno a una colaboración muy estricta con Estados Unidos y tiene que salir el New York Times a decir que en realidad pues la estrellita no es para el señor Enrique Peña Nieto, sino es para también la inteligencia de Estados Unidos que opera en México de Claro, manera rapaz. Y se da en medio, Ulises, de todo este escándalo de espionaje de Snowden y claro. todo, en donde el único país que no le parece malo que se le espíe es México. Y ahora ahí está de No, alguna forma este fruto, ¿no? sí, De sí, Jonathan, porque encarcelar a este Z40. exactamente, y lo que dices es muy coincidente porque no ha habido ninguna pronunciación. Digo, lo último que yo escuché ante las filtraciones a partir del señor Pain in the Ass Snowden, por parte de las relaciones exteriores mexicanas, es que se iba a hablar seriamente con Estados Unidos y no se ha dicho nada más. Y luego de alguna forma salen también los funcionarios a decir, es que las relaciones con Estados Unidos no nos espían, las relaciones son correctas. ¿Qué es esto de las relaciones correctas que son impunes? ¿Cómo se va a quejar un país que no necesita ni siquiera que lo espíen, sino que de alguna manera abre sus canales de comunicación Exactamente. institucional en cuestiones de seguridad? O sea, es lo peor de todo, Jonathan. Prácticamente se abre la postura, se abre la conjetura a que ni siquiera necesitamos espionaje, que es lo peor. Sí, no, aquí no hay espionaje, como tú dices, aquí se abren los canales, Calderón en conjunto con Peña Nieto, el mismo sistema, la misma línea, todo es igual a nada más que ahora Enrique Peña Nieto, como tú dijiste al principio, utiliza otros mecanismos publicitarios, pues más eficaces que los que utilizaba Felipe Calderón.
Al final el resultado es el mismo, es un gran show, pero lo que estamos viendo es esto, ¿no? Como México queda nuevamente pisoteado, como el patio trasero. Bueno, es un país que no tiene dignidad porque sus políticos tampoco tienen la dignidad suficiente para protestarle a Estados Unidos en lo del espionaje cuando ellos mismos abren estos canales de comunicación, cuando ellos mismos le abren la puerta a Estados Unidos. Y vemos ahora con lo del Z40 este trato preferencial, este trato que se le da. Y sobre todo Vamos. también la influencia mediática y el indicador mediático que quiere convencer a la opinión pública de que hay un cambio en la estrategia. Hoy leía a Javier Solórzano, le mando un saludo, lo quiero mucho, pero hoy leía su columna. Sinceramente se me hace una propaganda más del gobierno federal. Parecía que estaba yo viendo el boletín oficial del gobierno federal tratando de explicar lo temible, lo malo que era este hombre. No, es que esta no es la duda. Es decir, el Z40 no era un alma de Dios. No era una monjita de las Carmelitas descalzas. No, sabíamos que es sanguinario, sabemos que hay tipos malos, sabemos que estas personas tienen que estar en la cárcel, sabemos que tienen que purgar condenas muy fuertes, pero creo que hay que empezar por la vía económica, por la vía de los nexos, como ya lo he dicho. De otra manera, quedas el gobierno como un cómplice. Decía ahí Javier Solórzano, es que sí es muy importante la detención, sí es muy importante que lo detengan, porque ahí estuvo dando todas las obras malas, todos los involucrados, todos los asesinatos, en todo lo que tuvo que ver el Z40. Y ese no es el problema, pero nuevamente estamos jugando al tío Lolo de que no se pone el dedo sobre la llaga en lo que verdaderamente importa. Exacto, Nombres, nombres, exacto. Ulises, queremos nombres. ¿Quiénes son los que protegen a esta cédula? ¿Quiénes son los que la Exactamente. patrocinan? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo es el Exacto. procedimiento de corrupción institucional a través? Pero eso nunca va a salir, Jonathan. Nunca Realmente vas. sí estamos, yo creo que podemos decir y opino, independientemente de tu muy respetable opinión, que estamos ante un espectáculo mediático que quiere presentar el mismo Oropel sin cambio real alguno. Sí, 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 sin duda. Estamos ya despidiendo la mesa política de este jueves que estuvo bastante interesante. Yo quiero hacer solo rápidamente unos apuntes de por qué México sí es un estado fallido. La semana pasada, el Parlamento Europeo condicionó la renovación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México a la inclusión de un apartado donde se haga énfasis en la importancia de que el gobierno del país, es decir, de México, respete los derechos humanos. Es decir, ellos dicen, la violencia en México no es el impedimento para renovar este tratado, pero sí lo puede ser, dijeron, el que haya violaciones de derechos humanos. Esto lo dijo el Parlamento Europeo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que a partir del inicio del gobierno del señor Peña Nieto, las quejas interpuestas contra la Policía Federal aumentaron. Las denuncias contra los policías federales son en mayoría por abusos, casos de extorsión en los aeropuertos o puntos de retención. En México todo mundo extorsiona. Te extorsionan los narcos, te extorsiona el gobierno, te extorsiona los policías. La CNDH denunció que no hay avances la semana pasada también en los casos de las desapariciones forzadas, es decir, prevalece la impunidad. Hay reportes del organismo de 24.800 casos de desaparecidos y en 2.443 expedientes hay una vinculación, fíjate, Ulises, hay una vinculación o participación de servidores públicos. Entonces, mi pregunta, ¿no estamos en un estado fallido para todos los que se rasgan las vestiduras diciendo cómo se atreven a decir semejantes andes? Bueno, pues ahí están estos datos abordados en la mesa política. Ya nos tenemos que ir a otra cosa, ya nos tenemos que ir a otros temas, así como bien bipolar. Vámonos con los noruegos a este corte musical en sincronía y regresamos. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England. Has sent me aimlessly on foot or by. La música que te escuchó ahorita, que escuchó en este primer corte, es de un dúo noruego de música electrónica llamado Röyksopp, de su álbum debut, el Melody AM del año 2001. Esto es cortesía de nuestro colaborador de música. Bueno, pasemos a otra sección y la quiero presentar con una pregunta en inglés, así bien mamón. La pregunta es, What's the economy for anyway?
Es decir, ¿para qué sirve la economía en cualquier caso? Y fíjese que la respuesta que le duele otra vez a los políticos la dio en 1905 Gifford Pinchot. Él fue el primer director de los servicios forestales americanos y él decía, la economía sirve para crear el mayor bien posible para el mayor número de gente y al más largo plazo. ¿Qué es la economía? ¿Para qué sirve la economía? Bueno, pues por eso invitamos a colaborar a un economista para que nos hable de este tema fundamental en la vida de una sociedad. Le doy la bienvenida a César Iglesias con su sección Ecomunica. Él es economista del Instituto que nos sentimos tan orgullosos del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Filosofía Política por la UNAM. César, bienvenido, muchas gracias, buenas noches por estar aquí en Sincronía. Muchas gracias, y bueno, qué bueno que inicias con esta presentación con respecto a para qué la economía. Fíjate que si nosotros deberíamos de saber para qué la economía debería de servir para afirmar el mundo de la vida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un artículo que publicó esta semana el Financiero. Es un artículo de Paul Krugman, que es el premio de economía, ustedes sabrán, y hace un análisis acerca de lo que ha sucedido, lo que sucedió con Bangladesh. Si te acordarás de la tragedia en donde murieron más de 1,000 personas en una fábrica textil que no tenía las condiciones necesarias. Bueno, ¿cuál es la Krugman que nos presenta a nosotros, los lectores mexicanos? Nos está presentando que nos va a decir una idea sumamente radical. Los salarios bajos y las condiciones de trabajo deficientes son necesarias e inevitables para los países pobres. Los salarios bajos las condiciones de trabajo deficientes son necesarias e inevitables en los países pobres. Vuelvo a repetir porque realmente parece, pues debería ser un escándalo. Bueno, lo fue cuando lo dijo por primera vez y lo vuelve a reafirmar esta vez. Y el argumento que presenta es que no se puede ser competitivo a menos de que se le pague a los trabajadores mucho menos, ¿no? Y no se puede ser, digamos, llevar a cabo mejores condiciones para los demás, digamos, los demás países del mundo, si no se hace de manera paulatina, digamos, no solo a Bangladesh, sino también a Camboya o a China, ¿no? Esto lo que quiere decir es que Krugman está presentando una idea en donde que va por delante, es que los países del tercer mundo tienen que aguantar, digamos, la crisis, para que los países del centro puedan ir creciendo en función de que puedan ir extrayendo recursos a los países del tercer mundo. Esto me parece demasiado grave, y él lo que él cree es que las mejores condiciones que se pueden dar, pues bueno, hay que ser realistas, no se pueden dar muchas, pero podemos dar mejores condiciones. Entonces, en ese sentido, pues déjame decirte, parece que tenemos un problema, pero bueno, ¿me escuchas, Jonathan? Sí, te estás escuchando muy cortado, entrecortado, ha de ser por tu cuestión de internet, pero sí te estoy escuchando. Ok, bueno, la idea es la siguiente. Lo que quería presentar es que nos han presentado esta idea de que no puede haber otro camino. Bangladesh ha sido muy fuerte, murieron más de 1,000 personas, y todo por no invertir en mejores condiciones laborales, todo por no invertir en una situación en donde los obreros tuvieran Ahora sí parece que perdimos Sí, qué perdimos a lástima, César. Qué lástima, en qué verdad, porque lástima, porque está qué diciendo lástima que cosas interesantísimas. Vamos a ver si lo podemos enlazar a otra vez. vamos a ver si lo enlazamos, porque sí estaba fallando su internet, pero si lo logramos Oye, qué recuperar, grave seguimos lo que hablando. dice de Bangladesh, qué grave. Sí. Es que, Ulises, la pregunta del siglo es precisamente ¿para qué sirve la economía? Eso se lo están haciendo, esta pregunta es la pregunta del siglo XXI. Se lo está preguntando todos los países, no se diga la Unión Europea, ¿no? Que tiene esta crisis tan Claro, terrible. me está recordando algo que decía Aristóteles sobre la llamada crematística, que es esta economía que precisamente sí busca la administración de recursos, pero no en aras del bien común, como él decía. Exacto. Interesantísimo. Sí. Esperemos que lo volvamos a enlazar.
Esperemos que se pueda volver ahí a enlazar, que ahorita nos avisa nuestro productor y también Noemí. Pero es muy importante esto que decía, por ejemplo, John de Graaf, que también es un economista muy interesante de nuestro tiempo, dice que la economía es el fin y al cabo, fíjate, dice, la economía es al fin y al cabo una herramienta creada por los humanos y dice, y va siendo hora de que la pongamos a trabajar en beneficio de todos. Porque la pregunta del siglo XXI precisamente es, ¿para qué sirve? Dice, la economía debería servir para procurar a todos una vida saludable, dice, y feliz, con tiempo para uno mismo y para los otros, con un alto nivel de igualdad y en un mundo sostenible para las generaciones venideras. Es también parte de lo que dice el economista contemporáneo de nuestros tiempos, John de Graaf. Entonces, bueno, pues es algo ahí interesante, pero bueno. También interesante, yo creo que, porque ojalá regrese nuestro querido colaborador, porque también hay que hacerle, bueno, no tenemos tiempo ahorita que venga otra vez de hacerle tantas preguntas, pero Paul Krugman, que era supuestamente de los hijos incómodos del neoliberalismo, y que ahora salga a decir tantas cosas tan deplorables, justificando exactamente lo que tú dijiste de este economista que citaste de Aristóteles, de diciendo hecho, que la desigualdad es una condición inicial de la economía, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, John de Graaf dice que incluso, y ya en una cuestión así como que de un sueño, ¿no? De un sueño de lo que debiese ser el mundo, dice que la receta de una economía feliz, dice, pasa necesariamente por la simplicidad, el trabajo compartido, el esfuerzo de los lazos sociales y la regeneración de las economías locales, empezando por la producción de alimentos. Dice, esa fórmula vale para todos los países. Dice que esa es la receta de la economía feliz. Es bien interesante esto. Simplicidad, trabajo compartido, refuerzo de los lazos sociales, regeneración de las economías locales. Todo lo que en México se hace contrario, eso es lo que dice este gran economista John de Graaf, es lo que es la receta, los ingredientes de la receta para una economía feliz. Y en México estamos, pero del otro lado, haciendo totalmente cosas distintas, ¿no? Totalmente cosas distintas, poniendo más impuestos, poniendo más peros para que se abran nuevas empresas, poniéndole más peros a las empresas mexicanas para que puedan subsistir, no bajándoles la luz eléctrica, sino privatizándola y con esto aumentando las tarifas hasta el 40, más del 30, el 5.4% en los últimos meses de este gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, esa constante de poner trabas a que la economía local renazca, porque solo a través de la economía local, solo a través de estas economías locales, es como vamos a poder recuperar nuestra economía, es como vamos a poder dar trabajo, es como vamos a poder regenerar todo ese tejido que por culpa de, como tú dices, los gobiernos neoliberales, yo te diría más allá del neoliberalismo, el sistema capitalista, no el neoliberalismo, el capitalismo ha sido lo que ha traído esta desgracia Fíjate, y que ha sí, tenido para muchos el significado, para muchos utiliza el significado de que esa economía es muerte, es enfermedad, es morir de gripe, es morir de enfermedades muy sencillas, es no tener para comer. Es tremendo esto. estamos tratando de enlazar y mientras yo Ya te quiero, estamos. bueno, Bueno, sí, ya estás. César, César, ¿estás por ahí? ¿me escuchas? Estamos en ¿Me vivo, escuchas? pero te escuchamos muy cortado, mi querido César. Híjole. Es, es, es una lástima porque el tema que estabas tratando verdaderamente es muy interesante. A ver, si gustas, Dejémoslo así un rato, ¿no? Porque es muy interesante, te estamos mal relevando ahorita, pero continúa con el tema, yo creo que te escuchas legible. Perdón. A ver, bueno, lo que yo pues, proponer en la mesa de discusión era esta situación acerca de pues las condiciones que están poniendo, ¿no? La crisis es que los países tienen que padecer a consecuencia de digamos, la necesidad de capitales, inversiones que tienen que extraer en el centro, tienen que padecer salarios muy bajos, condiciones de trabajo deficientes. La tragedia en Bangladesh, lo único que pone en
ayer, es que finalmente el capitalismo tiene que trasladar a muchos de los lados su crisis. Y en este traslado, pues, lo que está perdiendo es fuerza de trabajo. Siempre nos dicen, está bien, tiene que ser competitivo, y si no eres competitivo, no puede estar en el mercado mundial. Y en este mercado mundial lo que exige son, que pues así es una buena realista, lo que está exigiendo es que tienen que ser salarios más bajos y tienen que ser trabajos deficientes. Y finalmente podemos subirte un poquito más, solo un poquito más, y a partir de ahí, pues empezar a ver la globalización de la riqueza. Yo creo que pasa años el mito histórico de la globalización de la riqueza, porque finalmente en los 90 nos dijeron la caída del mundo, lo que va a provocar es que el sistema se va a mejorar, va a dar riqueza al país, y lo que tenemos no es así, es una tragedia. Y la tragedia se llama flexibilidad laboral. Tan solo un César, ejemplo ahora que dígame. César, lamentablemente se está escuchando muy mal y ya no estamos entendiendo esto. Yo te pediría que para la Ok, próxima semana podamos volver a hablar de este tema, esperando que el internet y la señal estén mucho mejor, porque es una lástima que no podamos, que tú abordes ampliamente este tema que has preparado. no te preocupes, es la lluvia, hay demasiada lluvia por aquí. Sí, hay demasiada Pero lluvia y de repente te escuchabas bien y de repente otra vez ya te cortaste y ya no estamos entendiendo este tema que para mí es importante. ¿Te parece que este tema lo abordemos la siguiente semana? por supuesto, no te preocupes. Bueno, Por supuesto. es una lástima, César. Muchas gracias por tu interesante participación y por esta visión, pues un poco pesimista de la economía, más que bastante pesimista de la economía, sobre todo viniendo de alguien como Paul Krugman, que supuestamente había sido, hasta donde yo sé, un crítico del neoliberalismo. Ya César, nos lo tendrá que decir. Mientras, vamos a un corte. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Gracias a César, qué lástima en verdad, pero lo estaremos tratando de que la próxima semana nos vuelva a tocar este tema que iba a estar muy interesante. Antes de presentar la siguiente sección, quiero aclarar que Perdón, nosotros, perdón, disculpen. Ajá. sí, antes de Adelante. presentar la siguiente sección, quiero aclarar que nosotros no le dijimos a los colaboradores de lunes y de hoy que el primer tema de la sección fuera una introducción. Todos coincidieron porque todos estamos en sincronía. No es cierto, no se crea nada. Nos pusimos bien de acuerdo, les impusimos el tema a todos de que su primer tema era la introducción y ya la siguiente semana ellos ya van a hablar de temas así variados. Y quiero presentar en esta hora a una amiga, a una compañera de hace mucho tiempo que yo quiero mucho, que se va a hacer cargo de una sección bien padre que es de cine. Y cuando estábamos ahí con el productor y en la mesa de producción para ver qué eran las secciones que iban a alimentar este programa, dijimos, bueno, el cine tiene que ser irremediablemente una de las secciones que abordemos cada semana. Y en el momento en el que pensamos en cine, yo pensé en Tina Hernández, a quien abrazo, a quien saludo y le doy la bienvenida. Gracias, Tina. Ella es, bueno, maestra de fotografía en la facultad, ¿verdad? En la facultad allá de la UNAM, de nuestra UNAM, y bueno, en verdad que es una fotógrafa de primer nivel. Yo la quiero mucho, pero eso de que es buena fotógrafa no lo digo porque la quiero mucho, sino de que, verdad, es muy buena. Te saludo, gracias por estar con nosotros, Tina. ¿Cómo estás? Hola Jonathan, muy buenas noches. Pues bien, aquí con ustedes, con todo el gusto del mundo y bueno, pues tratando de ponernos a tono con este programa y con todas las ganas del mundo, ¿no? Hablábamos un poquito sobre lo que es el cine y cómo ha sido desde su nacimiento, se ha visto un poquito como un negocio del entretenimiento. Sabemos que es mucho menor en edad que otras artes. Sin embargo, el cine, bueno, pues ha tenido que ir batallando desde su nacimiento para desarrollar su propio lenguaje y su propia forma de ser. Se ha nutrido y ha tomado prestadas su forma de crecimiento a partir de muchas artes para llegar a su verdadera expresión artística. La identidad que cuidadosamente muchísimos personajes han ido moldeando para formar el lenguaje propio y único que se ha desarrollado. El cine ha tomado un poco, sabemos, de literatura, fotografía, artes plásticas,
música, etcétera, etcétera. La combinación de imágenes, movimiento, sonido, iluminación, inevitablemente ha abierto espacios y posibilidades novedosas para el artista. El cine cautiva al espectador por lo cercana que se ve la realidad en la pantalla, sabemos, también por lo tangible que parece la ficción o fantasía en el celuloide y por lo cercanos o comunes que pueden verse las situaciones o escenarios que se construyen en el metraje. El lenguaje cinematográfico genera una empatía única para quien lo ve entre lo real y lo ficticio, entre lo posible y lo mágico, entre lo sublime y lo grotesco. ¿Por qué un espacio de cine? Nos preguntan. La respuesta pareciera ser simple. Es un poderoso vínculo de discurso y expresión. Casi por antonomasia extiende y estimula la cultura mientras se comparte de región a región, de zona a zona y hasta de credo en credo. Y como ya hemos dicho, es una expresión cultural particular de momentos, vivencias, historias, realidades. En esta sección vamos a hablar, si bien es cierto, de cine, vamos a hablar mucho de cómo está construido el cine. Vamos a tener curiosidades de algunas películas en particular. Vamos a hablar sobre cómo están compuestos cada uno de los géneros o los géneros por lo menos los más importantes, acción, musical, aventura, drama, romanticismo, comedia, por supuesto. Queremos también abarcar algunos otros puntos dentro del cine, como lo son, por supuesto, premios dentro del cine, ¿no? El tan conocidísimo Oscar, de dónde viene, qué se premia digamos, en este premio, valga la redundancia, quienes componen el jurado de la entrega de premios que se da generalmente a principios de año, en febrero. Pero también tenemos nosotros un premio importante aquí en México, que es el Ariel, y también queremos presentar desde un inicio, ¿no? Vamos a hablar también qué hace un director de cine, qué hace un productor, qué hace un actor. Bueno, sabemos básicamente qué hace un actor, qué hace el cinefotógrafo y la música dentro del cine, que es también muy, muy importante y marca una pauta bastante sobria en este asunto, ¿no? También queremos poner un poquito, o hablar también sobre los estrenos en cartelera de cada semana, ¿no? Jonathan. Sí. Pues dime. Sí, no, te decía que vas a tocar varios temas de la música también, ¿no? De los soundtrack, ¿no? De las películas. Del llamado soundtrack, así es. La verdad es que dentro de la industria del cine ha sido como semillero para muchas artes, ¿no? La fotografía ha sido parte importante en el cine y la música, parece que no, pero créeme, ha sido muy, muy importante igual dentro del cine porque marca muchas pautas, ¿no? Muchas películas, independientemente de qué tan buena sea la fotografía, de qué tan buena sea la producción, si no tiene buena música, pues bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? Siguen Bien. por ahí. Ulises tenía una pregunta, no sé si por qué no tenga la Sí, pregunta. perdón, tuve un problemita aquí, ¿ya me escuchan? Perdón, tiene muy completo el panorama que nos estás presentando, pocas preguntas que tendría que hacer acerca de tu sección. Una de ellas es, soy un cinéfilo, ¿no? Y yo me imagino que muchas personas de nuestro público también lo son y nos interesa buscar material. ¿También nos darás unos tips por ahí para buscar material acerca de cineastas raros, no tan raros, pero que de alguna forma algunos puntos de venta, como dicen en Mercadotecnia, conocidos o no tan conocidos, que nos ayuden a encontrar material muy buscado y que tú nos digas también
cuando tengas un hallazgo que buscar, que nos reportes dónde encontrar esta caudal de información cinematográfica. Sí, 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 la verdad es que esta sección es, bueno, que quisimos hacerla como un poquito más abocada hacia, bueno, no solo cine de arte o el llamado cine de arte, pero sí queremos darle su espacio a este cine, ¿no? Todos conocemos dónde se presentan por lo menos las películas más comerciales, digamos, ¿no? Las cadenas de cine más conocidas y sin embargo, bueno, pues tenemos también el llamado cine de arte que de verdad que tuve un profesor por ahí que alguna vez me dijo que quien va a ver cine de arte lo va a ver bajo su propio riesgo. Y en muchas cuestiones es cierto, pero también es cierto que mucho de este cine independiente, llamado cine de arte o independiente, es muy bueno y hay muchos países que están haciendo cine de arte muy bueno y que aquí en México llega muy poco. Tenemos muy pocas casas que exhiben este tipo de cine. La Cineteca es uno de ellos y bueno, pues vamos a estar como al pendiente, muy, muy al pendiente de la cartelera que tenga la Cineteca, la cartelera que tengan algunos otros espacios de cine que dan este tipo o este género en cuanto al cine se refiere. Y bueno, sí, y vamos a invitar a quienes nos escuchan que si conocen por ahí algunos sitios que estén dando este tipo de cine también, pues nos los hagan llegar, ¿no? A través de las redes sociales. Y Sí. bueno, preguntas, comentarios, estamos como dispuestos, ¿no? A través de las redes Abiertos a sociales. eso. Oye, Tina, a mí me gustaría saber, de repente a mí me pasa muy seguido, como no sé mucho de cine, pero sí me gusta, que voy a ver una película y yo salgo maravillado de que digo, es la mejor película que he visto y veo la crítica y una estrella, 2 estrellas, 2.5. Los parámetros de esta gente que hace pues la crítica, también sería muy interesante que tú nos dijeras cuáles son tal vez los pasos, no sé si se puede decir por pasos, o cuáles los pasos para que o los ingredientes que una película tiene que tener para que sea una buena película. Yo sé que en gusto se rompen géneros, pero en general, a lo mejor una regla, que haya un estándar de por qué una película es buena, qué requisitos tiene que cumplir, eso sería muy interesante para todos los que nos gusta el cine y no sabemos mucho de cine. Sí, claro que sí. Comentaba un poquito antes sobre el inicio de la sección que hablábamos sobre este asunto de estar viendo las películas paso por paso, ¿no? Es decir, qué hace un director, qué hace un cinefotógrafo, qué hace un músico dentro del cine y viendo cada uno de estos pasos vamos a poder entender un poquito por qué los críticos dicen que sí o que no está bien o no hecha una película, ¿no? Y por qué si a nosotros decimos que nos gusta tanto y de pronto escuchamos que el crítico dice que no le gustó y hay muchos críticos que solamente dicen, no, no me gustó, pero no dicen por qué. Y bueno, pues son conocedores, ¿no? Que llevan años y años empapados del cine. Bueno, nosotros vamos a intentar desmenuzar un poquito la película o las películas para que vayamos entendiendo el proceder de estos críticos y vayamos viendo que sí, que no se, está bien o no en una película, ¿no? Bueno, pues Ulises, iba a despedir. Bueno, pues gracias Tina por acompañarnos en esta sección de cine. Te agradecemos mucho. Vamos a estar alternando a Tina con otro colaborador que usted va a conocer la próxima semana. En algún momento tal vez podamos hacer ahí algún programa juntos para hablar de cine. Entonces, desde dos ópticas distintas, vamos a tener a Tina Hernández de este jueves, así que en 15 días y en 8 días a otro colaborador de cine. Te agradezco mucho, Tina. Te mando un abrazo. Estamos al pendiente en 15 días más. Buenas Muy noches. bien, Tina. Buenas noches. Vamos a pasar a otra sección. Decía mi productor, que es finísima persona, que en gustos se rompen géneros y en disgustos la madre. Pues sí es verdad, es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Vamos a ir entonces a otra sección. Esta sección quiero presentarla además porque me da mucho gusto. Es Juan José Solís, que se va a hacer cargo de la sección de medios. Es un amigo, es un colega, un periodista experimentado
Bueno, es una sección importante porque nos va a platicar más o menos pues, de cómo se hace el tratamiento, cómo es el tratamiento de la información sobre acontecimientos que a usted y a mí nos debiesen importar, cómo están manejando la información Televisa, TV Azteca, las radiodifusoras, los periodistas, los articulistas, ciertos temas, y creo que va a ser una sección muy interesante. Te agradezco mucho el que aceptaras colaborar en este programa de Sincronía, Juan José. Te doy la bienvenida. Muy buenas noches. Hola Jonathan, muy buenas noches. Pues sí, en efecto, aquí estaremos colaborando con ustedes, hablando sobre medios, que es una de las cosas que más o menos me he dedicado los últimos años. Y en efecto, yo soy de la idea de que mientras conozcamos la naturaleza de los medios, sus intersticios, de ahí la sección, el nombre de la sección, en la medida que conozcamos estos detallitos que a veces pasan de vista o a veces están ocultos, vamos a poder conocer más la realidad de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo, en prácticamente todas las materias, ¿no? Política, economía, finanzas, ciencia, cultura. Es decir, los medios siempre van a tener algo que, que nos tienen que comentar, que nos tienen que decir, y el asunto o lo más importante de esto es conocer cuál es su naturaleza, ¿no? La primera pregunta que siempre planteo cuando iniciamos proyectos como más o menos de esta naturaleza es preguntar si realmente los medios manipulan. Y esa es una pregunta muy polémica porque evidentemente hay quien dice que sí y hay quienes decimos que no, y entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Si en realidad manipulan o no. En efecto, se trata de revisar, digamos, lo más ¿cómo decirlo? Lo que más está en la agenda mediática, precisamente, estos programas que causan polémica o estas investigaciones también que son polémicas. Hay que hacer una crítica fuerte en todos los sentidos, no nada más a los medios que evidentemente tienen una tendencia a apoyar el sistema de gobierno o al régimen pues político, sino también aquellos que en ocasiones la crítica no les viene muy bien, y eso que son medios críticos. También vamos a averiguar qué es lo que sucede ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos medios de comunicación que a veces les hemos llamado ya tradicionales, pero que a veces también tienen aciertos y cometen también sus errores, ¿no? Básicamente eso sería lo que estaríamos tratando en esta sección, con la idea de que, bueno, pues también participe la gente, el público, y diga qué es lo que opina, ¿no? Yo, en la medida de lo posible, siempre intento tener revisado periódico, radio, televisión. Por ahí, igual si alguien dice, yo escuché en tal lado, en tal lugar, pues adelante, ¿no? Y sobre todo en este sentido, de ver si realmente sigue siendo válida la semántica de llamarle medios a todo esto que nosotros llamamos medios. ¿Por qué? Porque en esta pregunta que tiene un poco de trampa de decir los medios manipulan sí o no, pues prácticamente estamos englobando a todos los medios. Incluimos a los medios alternativos o alternos, que hay quienes les llaman así. Bueno, realmente también los medios alternativos estarían en esta semántica. Eso es justamente lo que tenemos que trabajar y tenemos que descubrir. Si realmente estamos hablando de todos los medios, o tendremos que estratificar nuestros dichos y entonces decir la empresa Televisa, la empresa TV Azteca, Grupo Radio Centro, Grupo ASIR, es decir, todos estos medios que son sumamente influyentes y que evidentemente pues tienen intenciones, tienen intereses económicos, intereses políticos, financieros, y que no se pueden comparar con otro tipo de medios, ¿no? Estaremos entonces en ese sentido revisando todo esto que pueda ocurrir en materia de medios de comunicación. Juan José, también tendríamos aquí una parte, yo creo que sí, pero te pregunto para nuestro público, nos vas a hablar también dentro de medios alternativos, entre comillas, ya nos irás desglosando este concepto desde el punto de vista experto, pero también redes sociales y la influencia del ciberespacio y cómo han modificado la percepción y la comunicación de lo que hasta ahorita llamamos medios masivos, se podría decir tradicionales como radio, televisión. Vamos a tener esa parte también. Pues yo creo que sí. Mira, ahorita quizás tengamos que
también plantear esa discusión si las redes sociales realmente ya son un medio de comunicación o el medio es el Internet y uno de sus componentes son las redes sociales. Eso es una cuestión de debate y discusión que además es muy padre, ¿no? Es muy rica. Pero por supuesto que sí, yo creo que tenemos muchos ejemplos en donde la agenda mediática se ha movido en función de lo que ocurre en las redes. De hecho, vamos, tenemos en un par de días este asunto de la profesora educadora que iba a Brasil y le sembraron ahí una maleta con droga, ¿no? Bueno, fue tan la fuerza de lo que ocurrió en las redes sociales que la PGR tuvo que cambiar de opinión y tomar un sentido contrario, ¿no? Entonces, por supuesto que sí hay que considerarlos, pero también hay que ver que son como tal, ¿no? Porque recordemos que aquí, vamos, podemos nosotros hablar de Twitter, podemos hablar de Facebook como digamos, como un género, como un sistema, pero no así como la participación de las personas en forma individual, ¿no? Evidentemente vamos a tener muchas cosas ahí. Pero en efecto, sí lo vamos a estar dando seguimiento. Juan José, el lunes tuvimos el estreno, el primer programa aquí de Sincronía, por cierto, con mucho éxito, y platicábamos en la charla, Marta, que también es conductora de este programa, Ulises y yo, platicábamos sobre Televisa y había una pregunta: ¿qué hacemos con Televisa? ¿Qué hacer con Televisa? Hay tantas voces de lo que se debe de hacer con esta empresa. Se ha vuelto realmente así como de moda ser el marcapasos de todo lo que Televisa nos dice, de todo lo que Televisa produce, de las intenciones de Televisa. Y teníamos esa discusión de qué hacer con Televisa, qué es lo que tiene que pasar para que en México haya verdaderamente una libertad en los medios, que no haya un cerco informativo, que no haya esa intención de manipular, que tú mismo pues dices que se tiene que discutir si se manipula o no, o de cambiar la realidad. Yo digo que no manipulan, no, mienten descaradamente, lo que es distinto. Una cosa es manipular y otra cosa es mentir descaradamente. Pero ¿qué se puede hacer con Televisa ya desde un estudio más de comunicación, un estudio más profundo? Tal vez sería uno de los temas muy buenos que podrías tocar sobre esa percepción que la gente tiene de Televisa. ¿Ha perdido credibilidad? ¿No ha perdido? ¿Qué es lo que se necesita? Basta con la competencia, hay que abrir otros canales para que pierdan influencia. Esto es un tema apasionante, ¿no? Hablar de Televisa específicamente. Sí, y en efecto tú has puesto, digamos, el tema bien ubicado. Es decir, cuando yo hablo de medios manipulan o medios mienten descaradamente, insisto, estamos probablemente cometiendo ahí un errorcillo al decir los medios, porque no todos lo hacen. Pero si nosotros lo ubicamos y decimos, la empresa Televisa miente, manipula, engaña descaradamente, entonces yo creo que sí, es muy válido y en efecto, de que lo hacen, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Yo realmente podría aventurarme a tener una decisión muy simplista, pero al tiempo compleja, ¿no? Pues, ¿qué hacer? Pues simplemente no verla. El problema es un problema estructural, mi estimado Jonathan. Es un problema de cultura, es decir, no hay, digamos, las suficientes oportunidades ni procesos evolutivos necesarios para que las personas podamos entender que la televisión puede tener otro tipo de alternativas. Y luego, si pensamos en que la mayoría de las personas, que desafortunadamente los gobiernos priistas y panistas han dejado en la miseria, pues no tienen oportunidad ni acceso a canales de televisión restringida. Por tanto, lo único que tienen al alcance es la televisión abierta. Y culturalmente, la televisión se ha convertido en una suerte de integrante de la familia. Y por tanto, hay muchos lugares, no en las ciudades, sino hablo de en los estados, las rancherías, los pueblos, lugares con poca población, que lo único que les llega es a través de la televisión y lo único que les llega es lo que da la televisión abierta. Entonces, sería medio difícil ahí decir, pues no, que no vean televisión, ¿cómo no la van a ver si es lo único que tienen, no? Pero hay que poner la discusión, digamos, en el lugar adecuado. Nosotros no podemos hacer nada con Televisa porque Televisa es una empresa privada y como tal, pues tiene derecho a hacer lo que se le antoje, así como lo puede hacer Bimbo y como lo puede hacer ahora Comex que se quería fusionar, en fin, más bien digamos, el problema no es de ese lado, sino el problema es de este otro lado,
del público que consumimos los contenidos de Televisa. Porque lo peor de todo, mi estimado Jonathan y auditorio, es que la mayoría de las personas, pese a todo, siguen viendo Televisa. Incluso la gente que critica Televisa es, digamos, de los consumidores de mayor valía que tiene la televisora. Entonces, ahí tendremos que estar hablando de otra situación. Juan José, pues importantísima tu sección. Yo creo que nada más ahorita, con 10 minutos de haber hablado, has dejado unos temas impresionantemente infinitos para seguir tratándolos. Esperamos que nos sigas acompañando, Juan José. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Órale, pues, acá andamos. Ok, la sección de Juan José Solís con medios. Y, por favor, público, escuchen lo que viene. Luis Héctor Mendoza, diseñador gráfico, y fíjense qué interesante, un experto en imagen visual, nos va a hablar de música en este espacio. Luis Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ulises, Jonathan, a todos los que están ahí en la mesa de debate. Un saludo muy afectuoso a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿De qué se va a tratar tu sección? Porque a mí me encanta, digo, la música es un aspecto muy importante, por lo menos para mí, yo creo que para toda la gente hasta a nivel inconsciente. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué nos vas a ofrecer? Pues mira, cuando Jonathan me invitó a participar en este proyecto, a hablar de música, se me hizo sumamente interesante y la primicia básica de mi participación fue ¿por qué hablar de música? Y la primera respuesta que me vino a la mente fue ¿y por qué no? Si la música siempre va a acompañar momentos importantes de la vida de cada una de las personas que estamos, pues por así decirlo, viviendo en este mundo terrenal, ¿no? Ya no sabemos qué va a pasar cuando pasemos al segundo término, al segundo plano, pero mientras estamos aquí vamos a tratar de disfrutar esos momentos. Y la música, para mi gusto personal, y repito, es muy personal, es la bella arte que acompaña o que engloba más bien y que complementa a todas las demás bellas artes, ¿no? El cine en sus inicios empezó siendo mudo, pero era musicalizado. Había un pianista, había una orquesta, había un chelista, había una persona que estaba interpretando música al mismo tiempo que teníamos imágenes. Lo mismo pasa con la danza. La danza ahora la representamos como un movimiento de un cuerpo como respuesta no sé, una sensación de música, ¿no? Tal vez en un principio era distinto, pero ahora lo concebimos de esa manera. Entonces, quiere decir que la música, para mi gusto personal, es una de las artes que engloba y que acoge a todas las demás artes. Entonces, en ese sentido, se me hace muchísimo más interesante o mucho más arte la música que otros tantos. Espero que los expertos que han estado hablando por ahí de cine y de otras cosas, pues no se ofendan con mi comentario, pero a mi consideración se engloba muchísimo más la música que con otras que otras artes, básicamente, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando justamente de la música grabada, de la música que hemos a bien tenido como historia conocer y desdeñar desde muy pequeños o tal vez ya un poco más grandes, pero vamos a estar hablando justamente de la música que escuchaban nuestros abuelos, de la música, perdón, que escuchaban nuestros padres, de la música que escuchamos nosotros mismos como jóvenes, entrecomillado, ya no estamos tan chavos, pero vamos a estar hablando justamente de esa música, vamos a estar hablando también de cómo se manifiestan las redes sociales con la música con el cine, la música con las diversas artes y también los mercados internacionales y la música, perdón, para tener un contexto completo de lo que es básicamente la bella arte que es la música, ¿no? Vamos a tratar de englobar
los más géneros posibles para darle gusto a todas las personas que están allá afuera escuchándonos, a todos los web escuchas, como yo les digo desde hace mucho tiempo, y pues ojalá que podamos tener una interacción con la gente que nos está escuchando y más a fondo todavía una interacción con las personas que están ahí en la mesa de debate, que son, según estoy escuchando este primer programa, todo un cúmulo de expertos, ¿no? Espero no quedar mal con todos y cada uno de ustedes. Eso es lo que vamos a tratar. Oye, Luis, ahorita que decías que quieres que la gente ahí te diga los temas, yo también les digo a la gente que les manden sus tweets a todos los expertos, a ver si ellos sí les hacen caso. Yo en lo personal, aunque me digan de qué hablar, yo voy a hablar de lo que yo quiera, pero en el caso de ustedes, pues sí que les manden sus tweets, ¿no? Y les digan, yo quiero hablar de esto, yo quiero que hable de esto, que hable del otro. El reggaetón, nos vas a tener un top 10 del reggaetón todos los jueves, Luis, creo, ¿no? Por supuesto, sinceramente es uno de los temas clave, ¿no? de la participación de este servidor. Vamos a Pero que nos hables de dónde viene el reggaetón, de dónde viene el rock, de dónde viene el pop, de dónde vienen toda la música. Eso creo que es importante que nos hables, ya fuera de coto del reggaetón, sí que nos hables de dónde viene, bueno, incluso el reggaetón, ¿no? De dónde son sus orígenes y toda esa cuestión que es muy interesante. Sí, digo, indiscutiblemente vamos a estar haciendo ¿cómo decirlo? Pues una participación histórica de lo que es cada uno de estos ritmos que tú mencionas, ¿no? Lo mismo el reggaetón que el rock and roll, lo mismo el rock and roll que el funk, que el soul, que la cumbia, ¿no? Que la música norteña. Vamos a estar tratando de hablar un poco de todos estos temas y tratar justamente de darles los datos más acercados a la realidad, ¿no? Hay datos que por la misma historia de la música no se tiene tan asentado, pero vamos a estar tratando justamente de tener esta parte de la historia de la música que es simple y sencillamente una cuestión básica, ¿no? De la vida de cada uno de los seres que estamos aquí, ¿no? Entonces, de eso se trata. Oye, mi querido Héctor, igual que le pregunté a la experta en cine que tuvimos hoy, a ti también te pregunto, igual que le dije, soy cinéfilo, pero también soy amante de la música. Luego te diré mis gustos y mis disgustos, los iremos platicando por ahí cuando vayamos por este laberinto que son las opiniones y los múltiples gustos y empatías que se tienen con la música, pero también yo sé que de alguna forma el ciberespacio ya ha sustituido, por ejemplo, al CD. El otro día fui a Mixup y me di cuenta de que ya la sección de CDs de música está prácticamente reducida a la tercera parte de lo que era antes, pero de todas formas hay algunas filias que nos llevan a buscar música en CD, música en otras fuentes o en otras, digamos, dispositivos anteriores. ¿Tú nos podrías decir también dónde encontrar esas rarezas, esas cosas que nos interesan y que de repente son difíciles? Igual, también hay hallazgos que tú tengas. Sí, por supuesto, dentro de la investigación básica es eso, ¿no? Darles los tips de los discos, de los autores, de las bandas que formaron esta larga historia que lleva la música, pero también darles ese plus de decir, tenemos esta plataforma nueva, ¿no? Como lo son las tiendas digitales o las tiendas virtuales que ahora nos venden música que se descarga directamente a nuestra computadora, pero también esa sensación y esa parte de abrir el disco, de ver el arte, de oler el disco, ¿no? Porque eso es una sensación de oler a nuevo, un producto nuevo, ¿no? Es una sensación que para los que somos amantes de la música siempre va a ser bien importante, ¿no? En ese sentido. Entonces, tratar de darles los tips también de dónde poder comprar nuevos álbums viejos nuevos, viejos usados, que también hay tiendas y vamos a estar tratando de investigar al respecto también para darles pues sentido a la sección, ¿no? Que lo que estamos tratando o queriendo hacer es justamente pues básicamente que la gente se empape y tenga muchísimo más alternativa dentro de sus gustos musicales, ¿no? A mí yo me acuerdo mucho, ahora que decías de oler el disco, no es payasada, ni creo que estamos aquí marihuaneando. Sí, en verdad, la gente que nos gusta mucho la música y que queremos a la música, la amamos, sí, es oler el disco. Se ha perdido ahora todo con esto de lo digital y toda esta onda, se ha perdido eso, y yo creo que muchas fuentes también de ingresos, ¿no? De los del arte, de las fotografías, el ver el tipo de papel que ilustraba el CD, todo eso, no sé, como que son cosas que se van
perdiendo y que ahora se van haciendo más banales, tal vez, porque yo sí soy muy de esos todavía del cassette y del disco, ¿no? Pero creo que es algo muy importante eso de hablar de en dónde se puede comprar ese tipo de música que ya ahora ya la mayoría empieza a ser ya digital. Quisiera hacerte otra petición. Es muy importante ver las ventas. ¿Qué es lo que está escuchando el mundo? Las ventas, el top, bueno, la revista Billboard tiene muy importante conteo de popularidad musical, de popularidad de ventas, de cuántas veces se sale una canción o cuántas veces pedida en una estación de radio, la rotación. Creo que es importante como para estar en sintonía con el mundo, ver qué es lo que se está escuchando en México, en Estados Unidos, en Europa. Ahora sí que el top 10 de ventas y el top de digital de las canciones más escuchadas o más descargadas o más sonadas, creo que eso sería también algo muy padre que podamos tener aquí en el programa, Luis. Sí, sí, es parte fundamental de la industria de la música como tal, ¿no? Lejos de la industria del disco, la industria de la música, como dices, la industria radial es una que se maneja de manera muy distinta, ¿no? Igual que la industria televisiva, con gente como MTV o VH1 que andan rolando ahí los videos de las bandas. Y sí vamos a tener ahí un par de conteos, un par de cuestiones básicas de lo que es, pues, cómo se está manejando la música a nivel negocio, ¿no? A nivel cuánto nos está dejando y cuánto le está dejando a los magnates, por así decirlo, ¿no? Y como mencionas, pues también a Billboard podemos tener también listas de NME, de BBC Music, inclusive las listas mexicanas, que también son una Amprofon creo forma... que mide, ¿no? Las ventas, ¿no? Sí, en México. sí, un poco ellos y un poco pues la Secretaría de Comunicaciones. Me parece que también tiene un conteo por ahí básico de cómo se está manejando radialmente las estaciones y pues obviamente dándonos una idea de quién es el top del 1 al 10, pues vamos a ir viendo más o menos qué es lo que se está programando en México, ¿no? Pues Luis, se nos está terminando el tiempo. Hablar de música es apasionante. Nos podemos aquí pasar toda una hora más hablando de tantas preguntas y tantas cosas, pero el tiempo ya se nos terminó. Seguro muchos están diciendo gracias a Dios que ya se acabó el programa. Bueno, pero realmente te agradezco mucho tu participación. Luis Héctor es un buen amigo, un buen compañero de hace muy poco que salimos de la secundaria, Luis, hace muy poquito. Entonces, Sí, claro. salimos y entonces nos reencontramos acá en esta invitación para que colabore en el programa y me da mucho gusto estar trabajando con él aquí en Sincronía. Te agradezco y nos escuchamos la próxima semana ya con un tema libre. Ya ese sí que ustedes decidan, porque este primero se los impusimos, pero ya el siguiente es libre. Ok, entonces ya me van a quitar la pistola de la cabeza y todo. Ya no te vamos a amenazar de muy que bueno. tienes que hablar de eso. Estás libre, Sí, eres sí, libre. sí. Muchas libre. gracias. Muchas gracias, qué amables son. Y pues nada más ahí el dato, me encantó el dato cultural del inicio, ¿eh? ¿Verdad que Lo de sí? Muy Lucero buena estuvo increíble. muy buena. Sí. Va a ser muy gustada esta sección cultural de Lucero y Lucerito. Va a ser de muchos cantantes, de muchas, en inglés y en español. Va a estar muy divertido y muy interesante. Te agradezco, Luis. Perfecto. Gracias por haber estado con nosotros hasta la siguiente semana y nosotros ya nos vamos a nombre de Marta, que también es, hace falta siempre Marta aquí, le mandamos un beso, que también es titular de este programa. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias, mi querido Ulises. Hasta luego, muchas gracias. Nos sincronizamos independientemente de lo que la tecnología a veces diga la próxima semana. Bye.